Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Gracias por permitirnos estar en sus hogares a través de los medios del internet, cualesquiera que ellos sean. Gracias de nuevo, es una bendición poder llevar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Ya que hemos adorado, hemos orado y ahora vamos a entrar fuertemente en la palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Así es que prepárese. Tome nota y vamos a arrancar en el nombre de Jesús. Quiero que abran sus Biblias a Juan capítulo 10. John chapter 10, for those that have a Bible. If you don't have a Bible, we'll get you a Bible. Si no tiene una Biblia, de una manera u otra le haremos llegar una Biblia, excepto a los que están allá en sus casas, ¿verdad? Allí esperamos en Dios que tenga su Biblia y la tenga no en el closet, no en la gaveta, sino en sus brazos. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 10. El domingo pasado, o ya tengo dos domingos creo, ¿verdad? Hablando de la importancia de conocer y reconocer, saber oír y reconocer la voz de Dios. Hay una razón muy importante por la cual nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Número uno, hay muchas voces en este mundo. There's all kinds of voices in this world that try to confuse us, que nos quieren confundir. ¿Me explico? Y si no aprendemos a oír la voz de papá, entonces alguien más nos va a hablar diciendo que es papá y nos va a querer engañar. ¿Me estás escuchando? Porque eso es el diablo. Él viene a matar, hurtar y destruir. The devil doesn't come but to kill, steal, and destroy. And if you don't learn to listen to the voice of God, the devil is going to speak to you, telling you that he's your dad, and confuse you, because that's what he's doing. Así es que ya estamos ahí en el capítulo 10. Quiero entrar otra vez más ahí, porque esto es muy importante, que el Señor quiere de verdad que su pueblo. Oiga, y es bonito porque mi hermano José Mena, te saludo, profeta, apóstol allá en Guapiles. Estamos en el mismo espíritu, él está enseñando el Espíritu Santo allá y aquí estamos igual, sin habernos hablado. Eso es de Dios, eso solo Dios lo hace. Y ahí voy a estar el 25 y 26 en la campaña al aire libre. Gloria a Dios. Vamos a ganarnos un montón de almas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ganar almas. El trabajo de Dios es suplir y nuestro es el suplirle a Él almas. Gloria a Dios. Pero bien, Juan capítulo 10, vamos a comenzar del versículo 1. Les digo la verdad, el que trepa por la pared, sí, está hablando del diablo, está hablando del enemigo. Él trepa por la pared, no entra por la puerta. ¿Sí? Es un ladrón, es mentiroso. Entonces él no va a entrar por la puerta donde lo pueden reconocer, va a entrar por la cerca, se va a brincar, ¿verdad? La pared. De un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido y un miserable, ¿verdad? Ahí no dice miserable, pero yo lo llamo miserable. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Qué dice? Las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Cómo puede una oveja reconocer la voz del pastor? Porque desde que la oveja nace, el pastor está junto con ella y le habla. Entonces esa oveja se cría oyendo la voz del pastor. Cuando una persona nace de nuevo, lo primero que tiene uno que enseñarle es a escuchar la voz del pastor, no el pastor de la iglesia. ¿Sí? Mi puesto como pastor es simplemente un oficio. El pastor de los pastores es Jesús. He's the great shepherd. A él es el que hay que aprender a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque ahí es donde viene la confusión con el diablo. Muchos creen que están oyendo de Dios y no es Dios el que le está hablando.
Yo les puedo dar un ejemplo, pero esa hermana en Costa Rica puede estar que ya se le paran los pelos de cólera de estar oyendo que yo digo esto, que ella me dijo a mí que no era necesario estudiar la Biblia más. Oiga eso, oiga la mentira del diablo, ¿sí? Que ya no era necesario porque ya Dios había puesto su palabra en nosotros. Eso no es bíblico. Él dijo, yo pondré mi ley en sus corazones. ¿Sabe lo que es la ley en sus corazones? La conciencia. Dios nos dio conciencia. Hubo un tiempo donde la gente no tenía conciencia y entonces eran criminales, mataban, hacían el montón de cosas, ¿sí o no? Pero cuando Dios puso la conciencia, entonces ahí Dios dice, ok, ahora tú escoges si quieres hacer el bien o el mal. En la conciencia, y la conciencia por lo general, cuando estás haciendo algo malo, ella es la que te dice, no lo hagas. Hay gente que de tanto no oír, de tanto ignorar la conciencia, que se les cauteriza. Entonces ya no oyen. ¿Me estás oyendo? Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios es esencial para cada día de nuestras vidas. Es el pan de vida, es el pan de todos los días. ¿Sí me estás oyendo? Gloria a Dios. Entonces, hermana, usted póngase con Dios porque anda. Gloria a Dios. Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. Reconocen la voz del pastor. Él llama a cada una de sus ovejas por nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. ¿Qué voz conocen las ovejas? Conocen la voz de su pastor. Y qué interesante, si usted va a lugares donde hay pastores y ovejas, cada pastor que tiene sus ovejas reconocen su voz y no conocen la voz del otro pastor. No le hacen caso, lo han probado, han tratado por muchos medios y las ovejas, aunque dicen que las ovejas son medias aquí atravesadas, ¿verdad? No van con el otro pastor, se quedan con el pastor de ellos. Gloria a Dios. Y en estos tiempos, la Biblia dice que en los tiempos postreros, estos son los tiempos postreros. Les cuento que estamos viviendo ya en los últimos días. Bueno, yo digo días, pero puede ser años. Dios viene cuando quiere, no cuando yo digo. ¿Me estás escuchando? Ni Jesucristo sabía cuándo tenía que volver. Él dijo, eso es asunto de mi Padre. Pero en estos días se ha desatado, usted lo ve por todo lado, por televisión, por la radio, las noticias, por todo lado, donde quiera que usted va, se está desatando un infierno de mentiras. El LGBT, esa cuestión, ¿verdad? Todo el Antifa, toda esa cuestión, todo eso es del infierno. ¿Sí me escuchas? Amén. Y al que no le guste que yo diga que Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Dios creó a Adán y a Eva, o como se diría en inglés, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Amén. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Gloria a Dios. Y no para que la mujer se metiera con la mujer y el hombre con el hombre, porque eso es abominación para Dios. Pero como ellos oyen voces, ¿sí? Oyen voces, el colmo de los colmos. Óigame esto. Yo ayer vi un video en YouTube de una iglesia cristiana, escuche esto, que se llama cristiana, porque ahora todo el mundo es cristiano, es un título. Iglesia cristiana homosexual. ¿Dónde encuentra usted eso en la Biblia? ¿Ah? Y dicen que pues lo hacen porque hay que demostrarle amor a los homosexuales. Sí, yo le puedo demostrar amor a los homosexuales, pero yo no tengo que traer a los homosexuales para que ellos traigan su enseñanza a mi iglesia y confundan al resto de la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Sí? A ellos hay que hablarles como es la verdad, porque la verdad nos hará libres. No esa verdad que es, ¿verdad?, que la mezclan con agua, o como dicen en Costa Rica, que bautizan la gasolina, ¿verdad? Para que la bautizan, le echan agua a la gasolina. Pero lo importante es esto, que hay que hablar la pura y neta verdad. Hay dos tipos de verdades, ya lo he dicho 1000 veces.
en este mundo. La verdad relativa, que es la verdad de este mundo, y la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. La verdad relativa no te hace libre, te da conocimiento, pero la verdad absoluta, la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, esa es la que te hace libre. Pero el diablo viene con sus mentiras, y como hay personas que nunca se meten en la palabra, entonces el diablo pues los agarra y los enreda, ¿sí? Y luego ellos van y enredan a otros, y otros enredan a otros, y al final de cuentas se hace aquello. Óigame, que cómo cuesta tratar de sacar a esa gente luego de esa farsa del diablo. Cuesta mucho, ¿sí? Número uno, porque para estar en la palabra hay que ser santo, pero no santo como mucha gente dice, que hay que andar con una aureola aquí en la cabeza y, nominus, dominus, cuminus, whatever, como se diga eso, ¿verdad? O flotando en el aire, ¿verdad? Yo una vez traté y me caí, no pude. Gloria a Dios. Es simplemente estar apartado para Dios. Apartado para Dios. Eso es lo que la palabra santo, be holy, means set apart for God. Set apart for God. It doesn't mean that you're perfect. No significa que usted es perfecto. Significa que usted en su conciencia sabe que usted está apartado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque eso es todo. Gloria a Dios. Entonces dice que las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. ¿Me estás oyendo? Pero ¿qué tal si no conoce la voz de tu pastor y viene el desconocido y te habla? Y te habla bonito. El diablo le habló bonito a Jesús en el desierto. Pero Jesús conocía la voz de su Padre, la voz del Espíritu Santo también, y conocía la palabra y le dijo, no, escrito está. De esta forma es como está escrito. ¿Me estás oyendo? Porque sí, él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pues para Cristo eso era fácil, nada más pan, y ya era pan, ¿sí o no? Por supuesto que sí, pero él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que proviene de la boca de Dios. Se defendió con la palabra, conocía la palabra, habló la palabra y con eso simplemente, pero ahí no quedó el asunto. La Biblia dice que el diablo entonces lo dejó por un tiempo. Imagínense que si dejó a Cristo, el Maestro, el Señor, el Salvador, el Rey, lo dejó por un tiempo, ¿qué cree que hace con usted? A usted lo sigue todo el tiempo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y si usted no sabe la palabra de Dios, entonces el diablo puede meterle mentira, ¿verdad? Y usted cree que es verdad porque no conoce esta palabra. ¿Cuántos dicen amén ahí? En el versículo 27 del mismo capítulo, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. La palabra escuchan, ¿sí? Escuchan. Es poner atención. No simplemente escuchar como oír, ¿sí? ¿Ah? Oír. Porque yo oigo ruido, yo oigo música, yo oigo al otro, pero cuando estoy escuchando, estoy poniendo la atención de dónde viene esa voz. ¿Sí o no? Y como Jesús es el rey, cuando el rey habla, los súbditos se callan y escuchan. ¿Me escuchas? Aleluya, gloria a Dios. Bien, el domingo pasado les dije, bueno, mucha gente cree que han oído la voz de Dios. ¿Por qué? Porque oyen algo en el alma, en la mente. Si el diablo le habla a usted en la mente, no le puede hablar al espíritu, porque si usted nació de Dios, el diablo no le puede hablar a su espíritu, no puede. Ese espíritu es nacido de Dios y el diablo no le habla al espíritu humano. El que le habla al espíritu humano es el Espíritu Santo. ¿Me escuchas? El diablo le habla al alma. Acuérdense que el ser humano consta de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. En el alma están las emociones, la voluntad y la memoria. ¿Se acuerdan de eso?
¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el diablo le influencia a usted su voluntad a través de las mentiras que le habla a su alma. Y como usted no tiene conocimiento, muchos tienen conocimiento aquí. ¿Sí? Conocen la Biblia de lado a lado. El diablo la conoce, ¿sí o no? Es más, conocen a Dios, pero siguen siendo diablos, ¿sí o no? Conocen la Biblia que se la pueden recitar. El diablo se la recitó a Jesús. Le dijo, está escrito. Pero sigue siendo diablo, ¿sí o no? Entonces, no es cuánto yo sé aquí de la palabra de Dios, sino cuánto hay aquí de la palabra de Dios. Y es una gran diferencia. Ahora vamos a ver eso. ¿Ve? Porque algunos me preguntaron, ¿cómo es eso que el Espíritu Santo no le habla? No le habla al hombre. Le habla al espíritu del hombre. ¿Me escuchas? No le habla al hombre porque el hombre interior, el hombre mío, ¿verdad? Es la naturaleza pecaminosa. Ahí donde está, en el alma es donde está la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahí donde está todo lo malo del hombre. No en el espíritu. Ya una vez que usted nace de nuevo, usted es igual a Cristo. Idéntico. Nacido de nuevo, salvo, camino rumbo al cielo, pero en el alma usted está aquí y está lleno de pecado, lleno de mentira, lleno de cosas en el alma. Y esa alma hay que limpiarla, pero Dios no me va a limpiar el alma, limpia mi espíritu con la sangre de Jesús y luego me dice a mí, tú limpia tu casa. ¿Aló? Tú limpia tu casa. Yo te limpié, te di un espíritu nuevo que está creado a imagen y semejanza de mí. Ahora tú cría tu casa. Lo que pasa es que cuando uno nace de nuevo, uno es un bebé espiritual. ¿Ve? Y un bebé no puede con las cosas del mundo todavía. Por eso dice Pedro que como niños recién nacidos, deseemos la leche inadulterada de la palabra para que podamos crecer por medio de ella. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque un niño espiritual es fácil. Usted le da un dulce a un niño, le enseña un dulce a un niño y lo lleva donde quiera. ¿Sí o no? Porque a los niños les gustan los dulces. Si no, pregúntele a Celeste. Gloria a Dios. Dulces. Pues el diablo viene con dulces palabras. ¿Ve? Y si no hay quien proteja, quien cuida al niño, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y cuando crezca, entonces no se va a apartar de él. ¿Me escuchas? Ok, ¿por qué el diablo no le puede? El diablo que está perdido. Primera de Corintios, capítulo 2. Aleluya. Hoy van a aprender algo que les va a ayudar mucho a Primera de Corintios capítulo 2. Gloria a Dios. Cuando lleguen me dicen amén. Y como decía Kenneth Hagin, si no lo encuentra, diga, oh mí. Aleluya. Versículo 14. Dice, pero lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera lo dice un poquito diferente, pero aquí en nuestra Biblia, que a mí me gusta usar, dice, pero los que no son espirituales. Si una persona no es espiritual, ¿qué es? Es carnal. Se mueve en el mundo físico, ¿sí o no? Sí. Por eso dice la Biblia en Romanos 8, there is therefore no condemnation for those who are in Christ, for those who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay carne y hay espíritu, ¿sí o no? Ok. Un cristiano que no es muy espiritual es más carnal. Entonces todo lo de la carne le gusta, lo atrae, ¿sí o no? Pero el espiritual sabe, porque Dios le habla y el Espíritu Santo le dice, no hagas esto, no hagas tal cosa, ¿sí o no? Gloria a Dios. Dice,
Ay, santo Dios. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es sabio. Él no gasta tiempo hablándole al alma de una persona. Porque esa alma, que es la naturaleza humana, que es la carnalidad del hombre, dice que esas verdades no las puede recibir. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿Aló? Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Aló? Solo los que son espirituales van a oír la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ah? En la Reina Valera dice de otra forma, dice así: pero el hombre natural, ¿sí? Aquí no dice el hombre no espiritual, sino el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El alma. Si el cuerpo mío, esto que usted ve aquí, esta chulada de hombre, es solamente un trapo que cubre, ¿verdad?, para que yo me pueda mover en este mundo. Pero mi ser, el verdadero yo, es mi espíritu. ¿Yeah? Y tengo un alma que desde que nací se corrompió con todas las cosas malas que aprendí durante mi niñez, juventud y luego la vejez, ¿sí o no? Ahí está todo guardado, toda la porquería de basura. ¿Sí? Ese es mi hombre natural. ¿Ah? El cuerpo no, ni siquiera el cuerpo es hombre natural. Esto es nada más un vehículo. I move around this earth in my body. It's just a, something to, because if I didn't have a body, then what? I can't move around. I got to leave. Amen. Yeah. But my soul, that's where my natural man is, in my soul. My soul, which has emotions, the will, and the memory. Remember that. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. Entonces, ¿para qué hablarle a alguien que no puede entender? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a estar hablando y tú estás, ¿qué? What, man? He doesn't waste it. No, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir. Discernment. Se han de discernir en el Espíritu. Y hay que aprender esa diferencia. El diablo sí te habla en la mente. Él viene con dardos de fuego, dice la palabra de Dios. Y no es que se tira flechas con fuego. Y ahí anda uno con un montón de flechas quemándole el coco. Es que le llaman dardos de fuego. ¿Sí? Mentiras, ideas. Y cuando usted está débil en el espíritu, esas ideas se vuelven muy fuertes. ¿Me están oyendo ahí en casa? ¿Eh? Preste atención, porque por eso está viviendo como vive. Por eso el diablo lo agarra y lo zarandea. Lo mueve de un lado para el otro. Inclusive lo lleva de una doctrina a otra doctrina. No para en una iglesia. Tiene que estar metiéndose en un montón de iglesias para ver en cuál de todas las iglesias le hablan lo que usted quiere oír, ¿sí o no? Y entonces donde está, que está oyendo lo que quiere oír, y ahora vamos a ver que hay pastores que hacen eso, desgraciadamente. ¿Sí? A mi esposa no le gusta que use esa palabra, pero es que es una desgracia que hayan pastores que no hablen la verdad de Dios. ¿Sí o no? Pero ellos son cómplices, ellos un día van a tener que dar cuenta. Lo físico y lo natural no pueden producir algo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que vemos aquí, en lo natural, ¿de dónde viene? Todo lo que vemos en lo natural viene de lo espiritual, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Dios creó con su palabra lo que estamos viendo aquí. Claro, Él no construyó las sillas, pero Él puso el material en la tierra para que el hombre pudiera crear cosas, ¿sí o no? ¿Cómo? Por supuesto que sí. Un cristiano, inclusive, como hemos hablado muchas veces anteriormente, con la palabra llama las cosas que no son como si fueran.
Y entonces la Biblia dice que si yo digo algo con mi boca y lo creo en mi corazón, entonces eso que yo estoy pidiendo se vuelve real. O sea, viene de lo espiritual, que es actually más real, porque todo esto que usted ve aquí es una verdad relativa. Un día nada de esto va a existir más. Va a estar el reino de Dios aquí y va a ser otra cosa por completo. Yo no sé qué va a ser, pero sé que va a ser mejor. ¿Y eso no? Pero esto es relativo, esto se va a desboronar, se va a desaparecer. Y hay gente que da la vida por cosas como esta, imagínense, cuando tiene algo más que desear en un futuro. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. Aleluya. Lo físico y lo natural. Físico y natural, ¿qué es? El alma. Ahí donde está el hombre natural. Lo que llaman la naturaleza pecaminosa. Sinful nature. Sinful nature is not in my spirit. My spirit was born of God. Sinful nature is in my soul. That's where I'm really bad. I mean, seriously bad. But in my spirit, I look just like Jesus because I was created in the image of God. Hello? Yeah. You go to another church and they'll probably tell you, oh man, you're bad, you're a sinner. No. Wait. I have a sinful nature. See, I'm not a sinner. I do have a sinful nature, which is my soul. Yo no soy un pecador. Odio que la gente diga, soy un pecador arrepentido. No, usted ya no es un pecador. Si usted vino a Cristo, ya usted no es un pecador. Ahora usted es un hijo, hija de Dios. No insulte a mi Padre, porque Él le dio a usted un espíritu nuevo. Dice la Biblia que todo el que viene a Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechos nuevos. If anyone be in Christ, he is a new creature. Behold, all things passed away. Behold, all things have become new. But it's talking about the spirit, not the soul. Hello? Are you listening to me? This is important. Es muy importante que entiendas eso. ¿Sí? Porque si no, te miras al espejo y de todas maneras sos feo. Por más make-up que sigue siendo feo. Nosotros tenemos un dicho en Costa Rica que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Me explico? Se preocupan más por ver cómo se ven bonitos por fuera. Se preocupan más por tener conocimiento intelectual que lo que podrían tener en el espíritu. ¿Me estás escuchando? Todo lo tienen invertido, andan al revés. Un montón de monos ahí poniendo. Gloria a Dios. ¿Me escuchas? Dios no puede comunicar con el hombre por los sentidos o por la razón que es parte del alma del hombre. ¿Me están escuchando? Ahí en casa. ¿Ve? Porque conozco muchos que están viendo o que van a ver este video, que tienen mucho conocimiento. Son teólogos, grandes maestros de la religión, pero no tienen relación con Dios, ni siquiera son nacidos de nuevo. Pero te dicen la palabra, a veces hasta mejor que yo. Yo a veces me enredo y cito un versículo que no es o un nombre que no es, pero esa palabra está en mi corazón. ¿Me estás oyendo? Lo que recibes en el alma produce entendimiento, inteligencia, raciocinio, razón o talento, que es intelecto. The thinking power of the mind. See? The thinking power of the mind. The mind is inside the soul. See? And it's very powerful. He was telling me today, me estaba diciendo el hermano
que hay gente que mueve objetos con la mente. Sí se puede. Endemoniados. ¿Sí? Endemoniados. Son gente que practican la magia blanca, magia negra, witchcraft, todo eso. Entonces, sí pueden mover objetos con la mente. Pero eso es del diablo, eso no es de Dios. ¿Me escuchas? El diablo le da ciertos poderes, porque el diablo sí tiene poderes, pero tú y yo tenemos la autoridad, que eso es lo que el diablo no tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar patente que el intelecto es una palabra que tiene su origen. Le voy a explicar lo que es intelecto, su origen etimológico en el latín. En concreto, procede de intellectus, que es fruto de la unión de dos componentes de dicha lengua. El prefijo inter, que es sinónimo, y entre el vocablo lectus, que puede traducirse como escogido. Ahora vea, el intelecto es la potencia cognoscitiva, conocimiento. ¿Dónde dice la palabra que adquieras conocimiento? ¿Alguien que me pueda decir? No, dice adquiere sabiduría. ¿Sí o no? Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Yo conozco un montón de cosas, pero no soy sabio en todas las cosas. ¿Aló? Sabiduría viene de la palabra de Dios. ¿Me escuchas? La revelación de la palabra pone en mí sabiduría. Cuando Jesús dijo, ¿a qué consideraré a un hombre que escucha mi palabra y la pone por obra? Lo consideraré a un hombre sabio, ¿sí? Que construyó su casa sobre la roca. Un hombre, ¿cómo? Sabio. De ahí viene la palabra sabiduría. Pero ¿de dónde obtuvo la sabiduría? Que oyó la palabra y la puso por obra. Gloria a Dios, ¿no es así? ¿A quién voy a comparar una persona que oye mi palabra y la pone por obra? A un sabio. Y no le quiero decir lo que dijo del que no la pone por obra, porque es una mala palabra. Se la voy a decir de todas maneras. Un necio. Un bruto. Que construyó su casa en la arena y vino la tormenta y se llevó la casa. Pero el otro que oyó la palabra, la puso por obra, es un sabio. ¿Aló? Y esa palabra, una vez en el corazón, ella es la que te habla. Pero no ella misma, porque sí dice así, escuche aquí. Hebreos capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Dice, en los tiempos de antes, en el pasado, Dios hablaba a su pueblo por medio de los profetas. Pero hoy, sí, hoy, nos habla a través de su Hijo. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So God and the Word, or Jesus and the Word are one, uno. Entonces, cuando la Biblia me habla, ¿quién me está hablando ahí? Me habla el Señor. Porque Él y la palabra no se pueden desligar, son uno. Él es la palabra. ¿Me estás escuchando? Si no entendiste esto, para que se te quite la mala maña de tirar la Biblia a un lado y nunca leerla en la casa, o la dejan olvidada en el carro, nunca la leen. They never read the Bible. And then they wonder, why are these things happening to me? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿No es cierto que para conducir un vehículo en California hay que estudiar el libro de manejar vehículos, la ley? A usted no le dan la licencia si no ha estudiado ese libro, ¿o sí? Y no solo eso, tiene que practicar manejar. Pregúntele a mi esposa que falló la primera prueba. Pero tienes que estudiar la ley para que puedas conducir el vehículo y practicar conducir para que puedas pasar la prueba, ¿sí o no?
Todo en la vida requiere de estudio, preparación y acción, ¿sí o no? Pues la Biblia con mucho más razón. Josué, capítulo 1, versículo 9. This book of the law shall not depart from thine eyes, but thou shalt meditate therein day and night. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt be a success. Josué 1:9. Este libro de instrucciones no se apartará de tus ojos, sino que en él meditarás de día y de noche. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Si tú no quieres que el enemigo te hable y te engañe, prepárate en la palabra. ¿Aló? Muchos se quedaron callados, como que nunca leen la Biblia porque les dolió. ¡Au! Me dolieron las pompis, pastor. ¡Qué patadón! Santo Padre. Si no quiere que le duela, haga caso. Porque Dios a los que ama castiga. ¿Aló? Hijo, ¿no leíste la Biblia? Toma. No, de esa forma no. Toma. ¿Qué? ¿No leíste la Biblia otra vez? Toma. ¿Por qué? Porque lo hace para mi bienestar. ¿Sí o no? Porque Él sabe que si yo no sé la Biblia, el diablo me va a engañar y me va a hacer correr por el camino equivocado. Y luego ando todo perdido, así como, yo no sé, pero perdido en las nubes. ¿Aló? Oyendo todo tipo de doctrina, dice la Biblia. ¿Sí o no? Cuando era niño hablaba como niño. Quiere decir que hay que dejar de ser niño y llegar a ser hombre, ¿sí o no? O llegar a ser adulto. Ay, Dios. El intelecto supone la capacidad de desarrollar representaciones mentales de la realidad y de relacionarlas entre sí. Oiga, ¿la realidad qué es? La realidad es la palabra. Pero la mente, ¿qué es lo que hace? La mente busca la manera de acomodarla de tal forma que se ajuste a mí. Yo no me ajusto a la palabra, yo trato de ajustar la palabra a mí, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo aquí, eso es lo que el intelecto hace. Todas esas personas intelectuales, sábelo todos, y no saben ni siquiera que con la clase de vida que llevan se están yendo al infierno. Son bien inteliburros, ¿sí o no? Yeah. ¿Cuánto me queda de tiempo, mister? I'm not going to hurry up. What's the matter with you? You don't tell me what to... Aleluya. Me dice aquí el técnico de sonido y grabación. Oiga, eso es 10 minutos, ok. Hay dos clases de fe. Tal vez no habías oído eso, pero sí hay dos clases de fe. Está la fe natural y la fe espiritual. ¿Cómo sé yo cuál es la fe natural? Bueno, yo voy a pedir un trabajo y me dicen, venga mañana que el trabajo está ahí. Y yo voy, porque creo, ¿sí? Hay gente que se mueve más en la fe natural, que puede ser más difícil que andar en la fe espiritual, porque en la fe natural, el que me dijo, venga mañana, que hay trabajo, yo llego mañana y no hay trabajo. Pero tuve fe para llegar ahí, ¿sí o no? Pero la palabra, la fe espiritual, porque dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que Dios me dice es siempre una verdad. ¿Aló? Alguien que diga amén. Son, say amen. Oh, thank you. Because I feel lonely up here. I don't feel the backup, you know what I mean? No siento. I gotta push the, oh, that's right. Amen. Ahí está. I have a button here that says amen. And then I have another one here that says, Gloria a Dios. Aleluya. Dos clases de fe. Los carnales se mueven en la fe natural.
Solo ahí se mueven. No pueden moverse en la fe espiritual porque no han llegado a ser espirituales. ¿Aló? Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Le voy a explicar esto aquí. Se lo voy a leer de la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente. Déjame ver si puedo bajar la Nueva Traducción Viviente aquí en inglés para leérsela a mis gringos. Thank you, Jesus. Ok, Juan capítulo 3. Santo es el Señor. John chapter 3. Here. Vamos al versículo 5, verse 5 and 6. Se lo voy a leer primero en inglés para que lo entiendan aquí mi familia de... Usted habla español, cállese. Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water, and that water does not mean the water baptism. It means the water that the woman has in the womb. Every creature in this earth is born out of water. You crack an egg, there is water inside the egg. Yes or no? Even the chickens are born out of water. Without being born of water and the Spirit. Now listen to this. Humans can produce only human life. Hello? Humans can only produce human life. But, I love this part. The Holy Spirit gives birth. Who gives birth? Who gives birth? The Holy Spirit to spiritual life. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque necesitan oírlo también así, ¿no? Juan capítulo 3, dije, ¿verdad? Oiga esto. Los humanos producen humanos. Los caballos producen caballos. ¿Sí? Cada semilla produce el fruto de acuerdo a su género. ¿Cierto o no es cierto? Es una ley que está escrito en la Biblia. Entonces, el hombre produce humanos. Pero la semilla del Espíritu produce ¿qué? Seres espirituales. Es una ley, no se puede cambiar, Dios la estableció. Dice, mientras haya día y noche, invierno y verano, la siembra y cosecha va a existir siempre. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sí o no? Cuando el ángel Miguel le habló a la jovencita María, María le dijo, hágase conmigo de acuerdo a lo que dijo usted. Pero no era lo que dijo Miguel. Miguel trajo el mensaje de Dios para ella, lo que era la semilla de Dios. ¿Sí o no? La palabra es la semilla. Entonces el Miguel le habló a la joven María, esa semilla, ella dijo sí, y esa semilla entró y le dio vida a Jesús. Aleluya. Pero los humanos solamente podemos producir humanos, entonces hay que diferenciar. ¿Ok? Porque un humano no tiene fe de Dios, no tiene fe espiritual, tiene fe natural por cuanto es un ser natural. Hasta que venga el Espíritu y le dé vida eterna, vida, nuevo espíritu. ¿Y cómo se obtiene el nuevo espíritu? Número 1, la fe viene por oír. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. See, if you hear someone else's word, you're not going to be born again. You listening? But when you listen to the word of God, and you believe in your heart, and you confess Jesus in your heart and with your mouth, you're born again of the Spirit of God. The Spirit of God gives spiritual life.
El Espíritu de Dios da vida espiritual. Ahí está, más claro no puede estar. ¿Ah? Por eso es que el Espíritu Santo no va a venir a hablarte a tu mente. El que te está hablando en tu mente es el diablo. Y si tú no conoces la palabra, vas a creer que lo que él te está diciendo es la palabra. Porque no conoces la palabra. ¿Sí? Es como alguien que llega, nunca estudió la ley, llega, hay un sign que está como el... hay dos canadienses en un carro, pero están bien locos de la marihuana, ¿verdad? Bien locos. Y llega el policía y le dice, ¿Are you high? Oh, high. Le contesta a la mujer, ¿verdad? No, le dice, no estamos high. Pues tienes 15 minutos de estar aquí parado y no te mueves. Y el otro contesta, es que estoy esperando que el stop sign se ponga verde. I'm waiting for the stop sign to turn green. Así hay más de un bruto, ¿sí o no? ¿Ah? No conocen nada y el diablo viene y les habla, ¿sí? Gloria a Dios. Fe viene por la palabra de Dios. Lo otro, inclusive temor, miedo, viene del diablo y es una fe natural y usted le cree más al diablo que lo que Dios dice. ¿Y cuál es la única verdad absoluta en todo el universo? La palabra de Dios. No hay otra verdad. There is no other truth. The absolute truth is in the Word of God. Jesus said it. Your word is true. Jesus said it. Your word is truth. So anything outside the Word of God is not true. Period. Punto. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Yo creo que, bueno, el próximo domingo no estoy aquí, estoy en Costa Rica, ganando almas para el Señor. Gloria a Dios. Bueno, el que se las va a ganar es el Espíritu Santo. Pero cuando regrese vamos a empezar un estudio más profundo. Profundo. Vaya a 2 de Corintios rápidamente y con eso voy a terminar. Capítulo 13, versículo 14. Se lo voy a decir en inglés primero. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. You can tell that I have studied the word. I can quote it in Danish even, Spanish, English. Why? Because I have taken my time to learn the word of God. Hallelujah. And it says, the love of God and the grace of Jesus Christ and the fellowship with the Holy Spirit be with you always. The fellowship of the Holy Spirit be with you always. What does always mean? Todo el tiempo. Always is always. And that's what God is asking you to do. Have fellowship with His Spirit. Always. Amen. Yes or no? En Spanish, en español, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí no dice always, pero la traducción en inglés dice always. La comunión del Espíritu Santo. Más de un cristiano tiene comunión con el mundo, tiene comunión con la televisión, tiene comunión con unos y dejan al Espíritu Santo. Ayer estábamos en el cumpleaños, ¿verdad? De tu suegra. Y yo me fui a sentar a la par de ella, un ratito. Le digo, ¿usted es la cumpleañera? Sí. Le digo, ¿y por qué no está nadie con usted? Todos están en cada una de sus mesas,
celebrando, festejando, y la pobre señora, bueno, no es pobre, solita ahí. Entonces yo me puse a hablar con ella un rato. ¿Ah? Dios nos da el Espíritu Santo y lo mandamos a sentarse allá en la esquina y hablamos con todo el mundo menos con Él. How do you think He feels? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo si Él viene, quiere hablar contigo? Sí, ahorita. Back off. Soon. I'll talk to you in a minute. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo si yo le hago eso? Se va a sentir ignorado hasta el punto que un día se va a poner de pie y se va. Aquí no me quieren, aquí no me hablan, aquí no me buscan. Todavía me quieren. Amén. Oh, aleluya. Óigame, este es un tema que es difícil de enseñar porque mucha gente está tan metida en el mundo natural que están con la arena movediza, sinking sand. They're up to here in sinking sand and they don't know how to get out. See? They struggle more. They struggle, and the more you struggle, the deeper you go. Están en la arena movediza y en vez de aceptar la mano del Señor para sacarlos de ahí, siguen revolcándose en la arena movediza hasta que se van a ahogar. ¿Sí o no? Así es como es, papá. La vida, hay que entender que la vida es así. La vida es un combate todos los días. Hay alguien peleando por tu espíritu. Bueno, ya tu espíritu es salvo. Pero está peleando por tu alma. ¿Para qué? Para confundirte, para enredarte, para robarte el gozo del Señor, porque a eso viene el diablo. Para enfermarte, aunque la Biblia dice que por las heridas de Cristo ya somos sanos. Pero el diablo viene y te dice, estás bien chueco. Y Martita, ya la de la esquina, se murió de lo que tienes. Y ahí van, ay, Elisa, me dijeron que Martita se murió de lo que yo tengo. Y Elisa le dice, ay, sí, tenga cuidado. Oh, Dios mío. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que estamos cansados, nos vamos a la casa, pero qué lindo estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta palabra. Espíritu Santo, tú eres el maestro por perfección. Cristo dijo que era necesario que Él se fuera para que tú pudieras venir. Y de ahora en adelante te vamos a dar aquí en este lugar y en nuestras vidas el espacio que tú te mereces. El espacio de eminencia, porque tú eres el gobernador que está aquí del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Salude a su hermano, salude a su vecino. Gloria a Dios. Métase en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Acuérdese que estamos en el 800. Ok. El próximo domingo, como yo estoy en Costa Rica, el servicio va a estar en la McKinley, en casa de los hermanos Rentería. ¿Me escuchan? Ahí va a ser, porque yo voy a estar en Costa Rica. Me iba a llevar a mi esposa, pero no quiso. Dijo que tenía que trabajar. Aleluya. Así es que no se olviden que estamos en el 846 del segundo Boulevard en la ciudad de Los Ángeles o Compton, en el área 90059. Si necesita oración, llámeme al 310-721-7059. Amén. En el nombre de Jesús les bendigo y nos vemos hasta que regrese. Gloria a Dios.